Buen día, niños. Buenos días. Buenos días, Buenos Oswald. días, profe. Buenos días, Olmos. ¿Cómo estamos, profe? Bien. ¿Qué hace, profe? Buenos días, profe. ¿Ya desayunó? Días. Sí, claro. ¿Y ustedes? No, profe, pues no hemos desayunado. ¿No alcanzaron? Está muy temprano. Sí, muy temprano la clase. ¿Y luego a qué hora se levantan? Pues a las 10. Uy, pero eso es en vacaciones. No, profe, estamos madrugando mucho estos días. Pobrecitos. Levanté a las 9. Mm. ¿Y muchos trabajos? ¿No pudieron descansar el fin de semana? Pero descansar qué, profe. Pues los 3 días que tuvieron. No, la profe de inglés nos mandó es que solo 5 trabajos. ¿Y qué Solo les eso. toca hacer? Mm, Cuestionarios, resolver unas cosas de unos libros, Mm. de po- todo, Pobrecitos. exposiciones, claro. Y más aparte del trabajo que les voy a poner. ¿Qué? Imagínense. ¿Cuál Bueno, trabajo? ahorita les digo. De hecho, había un trabajo para hoy, ¿no se acuerdan? Profe, usted al fin no dejó nada en la plataforma de química, así que no. No mentiras, no había nada para hoy. Ya estaban preguntando que ya, ¿cuál trabajo? Bien, niños, entonces, muy buenos días para todos los que acabaron de ingresar. Esta sería la primera clase de química de esta semana y vamos a continuar con lo que habíamos empezado la anterior clase. Y quisiera que alguien me cuente rápidamente qué fue eso que vimos, hasta dónde nosotros nos quedamos. Cualquier persona, Brigitte, Pedraza, Karen, Oswaldo, Michael, cualquiera. Entonces, ¿qué fue eso que hicimos? Entonces, por acá me contestó Brigitte, factores de conversión en unidades químicas, muy bien. Entonces, ahí hablamos de 4 conceptos que son muy claves, que era la unidad de medida de la mol, también hablamos de la masa atómica, de la masa molecular, de igual forma hablamos de la masa molar y hablamos también de igual forma del número de Avogadro. Entonces vamos a seguir con lo mismo, pero ya aplicado a las ecuaciones químicas. Entonces para eso vamos a seguir el siguiente esquema. Entonces ahí ya deben estar viendo la pizarra. Entonces, en primera medida, ay, lo raya acá. Vamos a ver, ahí porque no deja. Esperen un momento. Ahora sí. Listo. Entonces, en primera medida vamos a ver un video introductorio acerca de lo que es estequiometría, porque de hecho ya cuando aplicamos esas conversiones a la hora de trabajar con una ecuación química, pues ya se refiere a este concepto y ya vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a ver este video introductorio, los conceptos básicos de estequiometría. De igual forma eran los conceptos que yo ya les había mencionado. Vamos a retomar nuevamente esos conceptos clave, mol, número de Avogadro, masa atómica, masa molecular y por último vamos a ver la masa molar. Y ya vamos a pasar, después de eso, a ver el concepto de estequiometría y a desarrollar algunos ejercicios iniciales muy sencillos, pero que vamos a poder apreciar la manera en que nosotros vamos a resolver los cálculos estequiométricos. Eso sobre eso. Desde que entienda, no, de hecho es muy poquito, Brigitte. Es lo más básico que puede haber. Y como ya se los pude haber dicho en un anterior encuentro, estequiometría tal vez es uno de los temas más complejos y más extensos
que ustedes van a ver en química en el colegio. Y es debido a que esto incorpora una gran cantidad de cosas, incorpora lo que es cálculo de algunas sustancias a partir de una ecuación química, incorpora rendimiento de una reacción, incorpora reactivo límite, reactivo en exceso, incorpora pureza de los reactivos. Es decir, que uno puede seguir ampliando esos conceptos en estequiometría, y de hecho estequiometría es un tema bastante grande, pero obviamente a nivel del colegio ustedes ven lo básico. Y de hecho lo preguntan bastante en lo que son las pruebas de estado, en la prueba de admisión, por ejemplo, a la nacional, preguntan necesariamente estequiometría. Ustedes no podrán resolver, por ejemplo, un examen ICFES sin que haya una pregunta respecto a esto, porque es de hecho la parte práctica de lo que tiene la química. Listo, bien. Entonces vamos a ver en primera medida este video introductorio. Entonces espérenles, no abro acá. Acá ya está. Para que no termine esto. Listo. Hola, mi nombre es Fabián, soy su profe de química y el día de hoy estudiaremos estequiometría. La estequiometría se usa todos los días y no solo en las industrias, sino también en nuestra vida cotidiana. Básicamente, la estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima debemos usar para que un producto quede en las mejores condiciones, sin generar desperdicio de material. La estequiometría se refiere a las relaciones numéricas entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Por ejemplo, pensemos en la construcción de una casa. Para que las paredes queden estables, la mezcla de cemento debe hacerse en proporciones adecuadas. ¿Qué pasa si las proporciones no son las correctas? La casa podría fácilmente caer. Ahora veamos otra aplicación de la estequiometría en la vida real. Imagine que está en la soda del cole y se compra un refresco de mora. Debemos imaginar el agua, la pulpa y el azúcar como los reactivos y el refresco como el producto final de dicha reacción. Los reactivos deben calcularse en las proporciones adecuadas para garantizar la óptima calidad del producto, que sería el refresco perfectamente elaborado. Cuando hablamos de estequiometría, es importantísimo considerar 4 conceptos que son la base de todo el tema: mol, número de Avogadro, masa molar y masa molecular. Cuando hablamos de mol, hablamos de una unidad de medida, como lo es el metro o como lo es el litro. Es la unidad del sistema internacional para medir la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales, átomos, moléculas o iones, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo carbono 12. La cantidad de partículas elementales que encontramos en un mol de cualquier sustancia siempre va a ser la misma. ¿Y cuántos átomos tiene un mol?, se pregunta usted. La respuesta numérica es difícilmente pronunciable. Por eso lo reduciremos a un número exponencial, experimentalmente determinado, cuyo valor es comúnmente aceptado. Un mol de cualquier sustancia siempre tendrá 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales. Este concepto corresponde al llamado número de Avogadro. Para entender mejor el concepto, veamos el siguiente ejemplo. Piense en una docena. Es lo mismo decir una docena de huevos de gallina que una docena de huevos de avestruz, porque las dos cantidades implican siempre 12 unidades, independientemente de su masa o de su tamaño.
Ahora veámoslo con mol. Un mol de hidrógeno y un mol de carbono implican la misma cantidad de átomos, aunque su masa evidentemente no será la misma. El hecho de que la balanza se incline a un lado o al otro depende exclusivamente de la cantidad de masa asociada a uno u otro elemento. Y este concepto es el de masa molar, que se refiere a la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. En el ejemplo de la docena, los huevos de avestruz tenían una masa mucho mayor que los huevos de gallina. Esto es fácil de deducir con solo ver y comparar sus tamaños, pero ¿cómo averiguarlo tan fácilmente cuando estamos trabajando con elementos químicos? Retomemos el ejemplo anterior en donde usamos el hidrógeno y el carbono. Siempre que tengamos que determinar la masa molar de un elemento o molécula, vamos a utilizar la información que nos proporciona la tabla periódica. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que debemos hacer es buscar los elementos carbono e hidrógeno. Ahora que los ubicamos, debemos buscar el número que nos indica su masa atómica, que siempre será el número que está debajo del símbolo del elemento. Este otro número se llama número atómico y representa la cantidad de protones que posee cada elemento. Al final, determina la posición que éste ocupa en la tabla periódica. La masa atómica es equivalente a la masa molar y claramente, entre mayor sea su magnitud, mayor es la masa molar del elemento. Es importante en este momento, estudiantes, hacer la aclaración de que el dato que usted consulta en la tabla periódica no está redondeado. Sin embargo, el que yo estoy utilizando sí lo está. Tenemos que la masa molar del hidrógeno es 1 gramo y la del carbono es de 12 gramos. Por tanto, el carbono tendrá más masa que el hidrógeno. Como último concepto tenemos la masa molecular, que es la suma de las masas de una molécula y se expresa en unidades de masa atómica, UMAS. Para entenderlo mejor, consideremos el caso de la glucosa, C6, H12 o 6. Cada molécula de glucosa posee 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Si queremos saber la masa molecular de este compuesto, lo primero que debemos hacer es buscar las masas atómicas de cada elemento. Carbono, 12 UMA, hidrógeno, 1 UMA, oxígeno, 16 UMA. Luego de conocer estas masas atómicas, las multiplicamos por la cantidad de veces que aparece cada elemento en la molécula. Carbono, 12 por 6, igual 72 UMA. Hidrógeno, 1 por 12, igual 12 UMA. Oxígeno, 6 por 16, igual 96 UMA. Luego, sumamos y obtenemos la masa molecular. 72 más 12 más 96, igual 180 UMA. Una molécula de glucosa tiene una masa molecular de 180 UMA. Este dato corresponde a la masa molar de la glucosa, es decir, la masa asociada a un mol de dicha sustancia, y por lo tanto se debe expresar en gramos. Ahora es momento de recordar lo visto. Un mol es la unidad para medir la cantidad de sustancia. La cantidad de partículas elementales presentes en un mol de cualquier sustancia siempre será 6.022 por 10 a la 23. Esto es el número de Avogadro. La masa molar es la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia y siempre se calculará a partir de las masas atómicas que nos proporcionan la tabla periódica. La masa molecular es la suma de las masas individuales de cada elemento presente en una molécula. Dichas masas también son tomadas de la tabla periódica y multiplicadas según la cantidad de veces que el elemento aparezca en esta molécula. Recuerde, estudiante, que sin práctica ningún conocimiento es útil. El esfuerzo y la dedicación los conducirá al éxito en la vida. Hasta la próxima.
Listo, niños. Entonces ahí nos volvían a hablar de esos conceptos que yo ya les había mencionado. Entonces vamos a retomar esos conceptos para que queden totalmente comprendidos. Y cualquier pregunta, duda, me la hacen llegar. Bien, vamos a iniciar con el concepto de mol y el número de Avogadro. En principio, mol es una unidad, como les mencionaban, como cualquier otra, como el metro, como el litro, y en este caso, la mol se encarga de medir la cantidad de sustancia de una determinada cosa. Entonces, mide cantidad de sustancia. Y para medir la cantidad de sustancia lo hace de igual manera como con otras unidades que ya empleamos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, nosotros utilizamos el par. Nosotros sabemos que siempre que escuchemos par, pues se va a referir a dos unidades. En este caso, un par de cromosomas, que serían estos dos de acá. Bien, estos podrían ser, como en biología lo hemos visto, los cromosomas homólogos que vienen de parejitas, que los 23 cromosomas vienen en pares. Bien, tenemos también la docena. Siempre que escuchemos docena, pues nos vamos a referir a 12 unidades, en este caso una docena de huevos. En el caso de la resma, siempre que escuche hablar de resma, pues se va a referir a 500 unidades, una resma de papel, por lo tanto va a tener 500 hojas en su interior. Y ya cuando hablamos de mol, un mol se refiere a ¿qué tantas partículas? Pues se refiere a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Siempre va a tener las mismas unidades un mol de cualquier sustancia, independiente, como lo mencionaban allí, del tamaño o de su masa. Siempre voy a tener el mismo número de unidades. Si yo les dijera, una mol de agua, ¿cuántas moléculas de agua tiene? Pues 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo les dijera, un mol de átomos de carbono, ¿cuántos átomos tendría? Entonces tendría 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si yo tuviera una mol de perritos, pues 6.022 por 10 a la 23 perritos. Si yo tuviera una mol de canicas, pues 6.022 por 10 a la 23 canicas. Es lo mismo, las mismas unidades las va a presentar. Bien, entonces acá se retomaba el concepto de mol. Y acá me faltaría el número de Avogadro. Y el número de partículas fundamentales que hay en un mol de cualquier sustancia se le da el nombre de número de Avogadro, que el número de Avogadro es este que aparece en la parte de abajo. ¿Y por qué se llama Avogadro? Porque fue el señor que permitió llegar a la determinación de ese valor. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber que un mol corresponde a este número de unidades. Listo. Ahora vamos a ver o retomar el concepto de masa atómica y masa molecular. Yo les había mencionado que la masa de un átomo o incluso la masa de una molécula pues es muy pequeña, extremadamente pequeña. Y por ende, pues se tiene que utilizar una unidad a la cual se le denominó UMA, unidades de masa atómica. Y ya les contaba cómo fue el proceso mediante el cual se determinaron las masas atómicas de todos los elementos. Se tomó un elemento como referencia, que en este caso es el que les menciono ahí, el átomo de carbono, y pues empezó a comparar los átomos de los diferentes elementos con él. Entonces, al comparar con el hidrógeno, se dieron cuenta que el carbono era 12 veces la masa del hidrógeno, o bien que el hidrógeno tenía la 12ª parte de la masa del carbono. Entonces se le dio una masa atómica de 1. ¿Y esos datos dónde los encontramos? Pues en la tabla periódica de los elementos químicos. Y por lo regular es el dato que nos aparece en la parte inferior después del símbolo químico, aunque va a depender de la tabla periódica. En algunos otros cursos me mostraban tablas periódicas que encontraban en internet y muchas veces no ponían la masa atómica debajo, sino la ponían arribita, después del número atómico. Pero entonces, ¿qué nos tenemos que fijar? Las convenciones que utiliza la tabla. Por lo regular, viene el átomo de hidrógeno en la parte superior y con flechitas le señalan dónde viene cada uno de esos datos. Y ustedes que tienen que buscar donde diga masa atómica, o también lo pueden encontrar como peso atómico. Por lo regular se le decía a esta medida
de esa forma. Sin embargo, es preferible utilizar el término de masa en vez de peso, porque nosotros sabemos que no es lo mismo. El peso corresponde a una fuerza y la masa a la cantidad de materia. Entonces nosotros decimos masa atómica, que relativamente también tiene que ver con el peso atómico, pero no viene en esas unidades. ¿Listo? Entonces, los datos de las masas atómicas de los elementos los encontramos en la tabla periódica. Y no más nos vamos a encontrar con el valor numérico. En este caso, si nosotros buscamos al carbono, pues nos va a aparecer 12.00. Acá estoy realizando una aproximación, como les hacían aclaración en el video. Entonces, como es 12.00, teniendo en cuenta lo de cifras significativas, pues yo simplemente lo puedo dejar en 12. Y yo sé que cuando hable de masa atómica, pues la unidad que va a seguir al número va a ser UMA, así no aparezca ahí en la tabla periódica. Ahora bien, en el caso de las moléculas, pues las moléculas no se encuentran en la tabla periódica porque ahí solamente vienen elementos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos hablen de masa molecular? Pues tenemos que calcularla, pero es muy sencillo hacerlo. De hecho, ahí les daban el ejemplo con la glucosa, que tenía 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Se tomaba la masa de cada uno de esos elementos y se multiplicaba por el número de veces que se repetía en la molécula. En este caso, un ejemplo sencillo, el agua. El agua tiene un átomo de oxígeno, que es este rojito, y 2 de hidrógeno. Entonces, si nosotros vamos y buscamos en la tabla periódica la masa atómica del oxígeno, pues vamos a encontrar que es 16. 16 UMA. Y el hidrógeno tiene una masa de 1 UMA. Si nosotros sumamos todo, pues vamos a dar con la masa molecular del agua. Entonces, 16 más 2, que es la masa aportada por el hidrógeno, pues me voy a encontrar que el agua tiene una masa molecular de 18 UMA. Y eso es todo. ¿Listo? Entonces, masa atómica son los valores que encontramos en la tabla periódica, viene dado en UMAS. En el caso de la masa molecular, la tenemos que calcular y sería la sumatoria individual de los átomos que componen la molécula, también en las mismas unidades, en UMA, unidades de masa atómica. Por lo regular también se utilizaba otro nombre más largo, que es unidades de masa atómica unificada, pero simplemente UMA y ya. Ahora bien, ¿qué es eso de la masa molar? Vamos a suponer que yo tengo una mol de carbono y una mol de agua en la parte de la derecha. Si yo digo que tengo una mol de carbono, pues voy a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Obviamente acá no está representado todo ese número de átomos de carbono, pero vamos a imaginar que ahí está este valor de acá. ¿Listo? Entonces, si tengo una mol de carbono y mido su masa, pues estoy hablando de la masa molar. De hecho, el mismo nombre lo dice, masa molar, masa de un mol. Y tengo que decir de qué sustancia. En este caso, la masa molar del carbono, masa molar recordemos que es una M mayúscula y una M minúscula, y viene dada en gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces, este 12, ¿de dónde lo saco? Pues es el mismo 12 que aparece acá. ¿Qué quiere decir? Que los valores que yo encuentro en la tabla periódica se pueden expresar de dos formas. Si yo quiero la masa atómica, pues 12 UMA en unidades de masa atómica. Y si yo quiero la masa molar, pues es el mismo valor, pero en gramos sobre mol. Pero tengan en cuenta que expresan el diferente número de unidades. Y acá, en este caso, la masa atómica corresponde solamente a un átomo, mientras la masa molar va a corresponder a 6.022 por 10 a la 23 átomos, en este caso de carbono. Y esta sería su masa molar, 12 gramos sobre mol. ¿Listo? Bien, ahora, si yo tengo una mol de agua, pues yo sé que en una mol de cualquier sustancia hay el mismo número de partículas fundamentales. En este caso habría 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo mido la masa de todas estas moléculas, voy a encontrar que tiene 18 gramos. Y esta correspondería a su masa molar, 18 gramos sobre mol. ¿Y de dónde saco este 18? Pues es el mismo que yo determiné acá.
porque también se puede expresar de dos formas diferentes. Una, para hablar de masa molecular en UMA, y si yo hablo de masa molar, pues voy a darlo en gramos sobre mol. Ahora bien, ¿es comprendido el término de mol, número de Avogadro, masa atómica, masa molecular, masa molar para todos? Como les decía, son los fundamentos de la estequiometría y de ahí parte todo. Si ustedes comprenden eso que les acabo de mencionar junto con los cálculos que tienen que hacer, pues no van a tener ninguna dificultad. Entonces, preguntas, dudas, los escucho. Cualquier cosa que no hayan entendido. No, entonces podemos seguir. Bien. Entonces, ¿qué es exactamente estequiometría? ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Resulta que la estequiometría se define como las relaciones cuantitativas, es decir, en términos numéricos, entre los reactivos y los productos cuando se efectúa una reacción química. ¿Cómo así? Les daban dos analogías de cómo entender para qué servía la estequiometría. El primero de esos ejemplos era en la construcción de una casa. Entonces, en la casa, supongamos que tenemos que preparar la mezcla para pegar los ladrillos. Esa mezcla puede contener arena, puede contener también, obviamente, el cemento y tiene agua. Yo sé que tiene otros más, pero esos serían los tres fundamentales. Ahora bien, si yo no utilizo las proporciones adecuadas para realizar la mezcla, pues obviamente no voy a tener el mismo producto siempre. ¿Qué quiero decir? Si yo utilizo más agua de la adecuada, pues esa mezcla no va a tener la consistencia necesaria y a la hora de pegar los ladrillos, pues se van a separar y se va a caer la casa. Por otro lado, si yo utilizo más cemento que agua y arena, pues voy a tener una mezcla que no la voy a poder aplicar con facilidad y se va a secar al cabo de unos segundos. Entonces no sería nada práctico ni nada adecuado. Si por el contrario yo utilizo una menor cantidad de arena o una mayor cantidad de arena, pues también va a condicionar al producto final. Va a ser, por ejemplo, más espeso o no va a tener la consistencia necesaria. Por lo tanto, un buen constructor que sepa hacer esa mezcla lo mezclará en las proporciones adecuadas. Supongamos, utiliza siempre 1 litro de arena por cada 2 gramos, perdón, 1 litro de agua por cada 2 gramos de arena y utiliza, supongamos, 5 gramos de cemento. Entonces, esas son las proporciones que el constructor va a tener que utilizar a la hora de la construcción de una casa. Si nosotros lo vemos como una ecuación química, ¿cómo quedaría eso? Supongamos que vamos a hacer una mezcla de cemento. Entonces, él siempre va a utilizar 1 litro de agua, pero lo acerco más. Un litro de agua más 2 gramos de arena más 3 gramos de cemento. Y voy a tener como resultado, es decir, el producto, la mezcla. Y vamos a suponer que tengo una determinada cantidad de mezcla. Ahora bien, si yo deseo tener el doble de mezcla, pues ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues utilizar el doble de cada cosa, porque lo tengo que hacer para no afectar la proporción en la que se tienen que mezclar. Es decir, si yo quiero 2 veces la mezcla que tenía de manera inicial, pues yo voy a necesitar 2 litros de agua, voy a necesitar 4 gramos de arena y 6 gramos de cemento. Si yo quiero el cuádruple de la mezcla inicial, pues multiplico todos por 4. Voy a tener 4 litros de agua,
acá voy a tener 8 gramos de arena y acá voy a tener 12 gramos de cemento. ¿Listo? Y yo sé que si yo mantuve las proporciones, pues el resultado final va a ser el mismo, pero en diferente cantidad, obviamente. Y en eso consiste la estequiometría. A partir de unas materias primas, que serían mis reactivos, ¿qué tanto producto puedo obtener? De hecho, se pueden más relaciones de las que les acabo de mencionar y ya las vamos a ver a continuación. También les mencionaba el ejemplo de cuando ustedes preparan un jugo. Entonces utilizan pulpa, utilizan agua, utilizan de igual forma azúcar. Entonces, yo lo debo mezclar también en las mismas proporciones para conservar su sabor. ¿Listo? Entonces, para preparar el jugo, yo utilicé 1 litro de agua, utilicé 2 gramos de pulpa y voy a utilizar 1 gramo de azúcar. Entonces, para tener el mismo producto siempre, pues yo tengo que conservar esas mismas proporciones, o si no voy a afectar el producto final que vaya a obtener. Y de hecho, gran cantidad de cosas se hacen de la misma manera, y en el caso ya directamente con reacciones químicas, porque hay que aclarar una cosa. En el caso para hacer una mezcla de cemento no se está efectuando una reacción química, ni en el caso de la preparación de un jugo, porque no se están transformando unas sustancias en otras. Pero es la misma idea que se tiene que conservar cuando analizamos una determinada ecuación química. Si ustedes recuerdan, esta ecuación era para la síntesis de amoníaco, que era el NH3, que es un fertilizante. Ya habíamos hablado para qué servían los fertilizantes, y esta ecuación consistía en mezclar nitrógeno con hidrógeno para obtener el amoníaco. Y ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de hablar de estequiometría? Que todos los cálculos van a partir de una ecuación balanceada. Y ya sabíamos balancear las ecuaciones. Acá se relaciona todo lo que hemos visto de manera anterior. Entonces yo sé que acá hay 2 átomos de nitrógeno, acá hay 2 átomos de nitrógeno, acá habría 6 de hidrógeno y acá habría 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Eso es lo que yo tengo que revisar de manera previa siempre que vaya a realizar un cálculo estequiométrico. Entonces, ¿qué relaciones me pueden pedir? Me pueden pedir que a partir de una determinada cantidad de nitrógeno, ¿cuánto se puede producir de amoníaco? O bien, a partir de una cantidad de hidrógeno, ¿cuánto se va a poder producir del fertilizante? O bien, una cantidad que obtuve de producto, ¿cuánto reactivo tuve que haber empleado? ¿Cuánta materia prima tuve que haber necesitado? O bien, puedo relacionar reactivo-reactivo. A partir de una cantidad conocida de nitrógeno, ¿cuánto necesito de hidrógeno para que pueda reaccionar totalmente? O de hecho, algunos ejercicios involucran otro producto. Entonces, a partir de ese producto, ¿cuánto se tuvo que haber generado del otro producto? Todo eso son relaciones. Y como esas relaciones son cuantitativas, pues a ella se deriva la definición de estequiometría: cálculo de relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. ¿Y cómo se representa una reacción química? Pues con la ecuación. Entonces, todo debe partir de ahí. ¿Qué hay que recordar? Que los coeficientes en las ecuaciones químicas, recuerden que un coeficiente son los numeritos que utilizamos para balancear. Esos coeficientes pueden estar en términos de moléculas o en términos de moles. De aquí en adelante los vamos a utilizar en términos de moles porque nos facilita mucho las cosas. ¿Y cómo se interpretaría una ecuación química en términos de moles? Pues sencillo. Acá tendría 1. Recordemos que no lo debo escribir, pero lo voy a colocar para facilitar el entendimiento. Entonces acá tendría 1 mol de nitrógeno, reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. De esa manera se debe interpretar. Y como en el caso de la casita, en el caso del jugo, estos numeritos me dicen la proporción en la que se deben emplear. ¿Qué quiere decir? Que por cada mol de nitrógeno se requieren 3 moles de hidrógeno y siempre se van a obtener 2 moles de amoníaco. Si yo quiero el doble de amoníaco, no quiero 2 moles, sino quiero 4 moles, pues tengo que usar el doble de las materias primas. Entonces, en este caso necesitaría
2 moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno y obtendría las 4 moles de amoníaco. Simplemente dupliqué los valores que tenía de cada uno de ellos. Pero en sí, las proporciones son estas y son las que siempre se deben mantener para obtener el mismo producto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y cómo se aprende estequiometría? Pues con ejercicios, con ejemplos, muchos ejercicios. Listo, entonces vamos a ver el primer ejercicio y les voy a explicar la manera en que se deben abordar ese tipo de ejercicios, que son muy sencillos, ustedes ya se van a dar de cuenta. De hecho, vamos subiendo el nivel de complejidad. Primero los sencillos, los básicos, después ya le vamos a ir agregando cosas, hasta en últimas, pues poder desarrollar cualquier ejercicio que les presenten de estequiometría. Bien, entonces dice de la siguiente manera. Esos son los enunciados típicos de esos ejercicios. Dice, si reaccionan 5 moles de nitrógeno con exceso de hidrógeno, ¿cuántos moles de amoníaco podrán producirse? ¿Cómo sabemos que es un ejercicio de estequiometría? Pues me piden relacionar las cantidades de una cosa, de una sustancia, con las cantidades de otra sustancia, independiente de qué unidades se maneje. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que contar con la ecuación química balanceada. Primero rectificamos, ya lo hicimos, y vamos a poner los datos que me dice el enunciado en el primer renglón debajo de la ecuación química. Es decir, que los vamos a colocar todos en esta parte. Y vamos a ir leyendo detenidamente y colocando esos datos. Entonces me dice, si reaccionan 5 moles de nitrógeno, entonces 5 moles son las que tengo inicialmente de este. Entonces lo coloco en la parte de abajo. 5 moles de nitrógeno. Simplemente moles lo abreviamos de esa manera. Moles de nitrógeno y ahí ya lo tendría. Entonces eso me lo da el enunciado. ¿Y qué me están pidiendo? Pues la pregunta lo dice. ¿Cuántos moles de amoníaco podrán producirse? Es decir, de NH3. Entonces lo voy a dejar expresado como una incógnita. Entonces, X moles de NH3. Entonces, eso es clave en todo ejercicio estequiométrico. Saber qué me están dando y qué es lo que me están pidiendo. Entonces, me están dando moles de nitrógeno y me están pidiendo moles de amoníaco. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? Pues una relación en términos cuantitativos, es decir, un cálculo estequiométrico. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con factores de conversión, que nosotros ya lo veíamos la clase anterior. De hecho, 2 clases, uno lo hicimos con unas unidades como el tiempo, la masa, y después las vimos directamente con unidades químicas, y acá vamos a aplicar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a colocar en principio el dato de partida, cómo se aplica un factor de conversión. 5 moles de nitrógeno. Lo voy a multiplicar por un factor de conversión. Abajo, donde parto, es decir, la unidad de partida. ¿Cuál es la unidad de partida? Pues moles de nitrógeno, porque es lo que deseo cancelar. Y arriba, a donde deseo llegar. Voy a llegar hasta moles de NH3. Y esto correspondería al cálculo para determinar los moles de amoníaco. Entonces, ¿cómo sería? Los moles de amoníaco van a corresponder a 5 moles de nitrógeno abajo y moles de amoníaco arriba. Recuerden que acá lo que yo tengo que colocar es una equivalencia. ¿Y cuál es la equivalencia en este caso? Pues las proporciones. ¿Y quién me dice las proporciones? Pues la ecuación química. Entonces miremos de qué manera son las proporciones de amoníaco y de nitrógeno. Entonces, decimos que por cada mol de nitrógeno se producen 2 de amoníaco. De hecho, ese ejercicio se puede realizar de manera mental. Si yo tengo 5 moles y yo sé que de amoníaco siempre se va a producir el doble, pues tendría 10 moles. Ya lo podría haber hecho de esa forma. Pero resulta que hay ejercicios más complejos, entonces por eso es que les estoy explicando cómo se haría con factores de conversión. Entonces digo, por cada mol de nitrógeno
se producen 2 de amoníaco. Y eso es lo mismo que coloco en ese factor de conversión. Entonces, por cada mol de nitrógeno, voy a producir 2 moles de amoníaco. Y ya me quedaría mi equivalencia. Cuando ambos términos, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, es decir, numerador y denominador, vienen términos de moles, yo le voy a llamar factor molar. De hecho, en algunas preguntas que yo he visto de la prueba saber, del ICFES, únicamente les piden identificar cuál es el factor molar para resolver un determinado ejercicio. Entonces, por ejemplo, les ponen el mismo, supongamos, y les dicen cuál es el factor molar que me ayudaría a determinar los moles de amoníaco. Entonces, el factor molar es este de acá, que por cada mol de nitrógeno se necesitan o van a producir 2 moles de amoníaco. ¿Listo? Y que el factor molar no es más que un factor de conversión en términos de moles. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Pues acá yo sé que moles de nitrógeno se cancela con moles de nitrógeno y realizo el cálculo. 5 por 2 dividido en 1, pues me daría 10, como ya lo habíamos predecido antes. O bueno, predecido no, calculado antes. 10 moles de amoníaco. Y este sería el resultado. Listo. Y ese sería el ejercicio. Si se fijan, es muy sencillo. Simplemente tengo que identificar qué me están dando, qué me están pidiendo y aplicar el correspondiente factor de conversión o el factor molar en este caso. 5 por 2 dividido en 1, pues me daría 10 moles. ¿Qué quiere decir? Que para estas 5 moles, con suficiente hidrógeno, pues voy a obtener 10 moles de amoníaco, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, si tengo 1 y se produce el doble, 5 para producirse 10. Preguntas, dudas acerca de ese primer ejercicio de estequiometría. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? Listo. Porque después ya van a tener que hacer ejercicios ustedes solitos. Bien, vamos a ver un segundo ejercicio. Dice, ¿cuántos moles de nitrógeno se requieren para que reaccionen por completo 3.5 moles de hidrógeno? Entonces, hagan lo mismo que les sugerí hacer en todos los ejercicios. Entonces, primero identificar lo que me están dando y lo que me están pidiendo. Entonces, lo vamos a leer detenidamente. ¿Cuántos moles de nitrógeno se requieren? Ya me están viendo qué debo hallar. Son los moles de nitrógeno. Entonces, debo hallar estos de acá, X moles de nitrógeno. Bien, se requieren para que reaccionen por completo 3.5 moles de hidrógeno. En este caso me dan los moles de hidrógeno. Entonces, si se fijan, es una variación ante esos ejercicios. Ya no me están pidiendo los moles que se van a producir de un producto, me están pidiendo los moles que se necesitan para que reaccione con otro reactivo. Entonces, en este caso es una relación reactivo-reactivo. En el ejemplo anterior, es decir, el de arribita, me pedían la relación entre un reactivo y un producto. Entonces, en este caso, reactivo-reactivo. Y es lo mismo. Entonces, los moles de nitrógeno, ¿a qué van a ser iguales? Pues a los 3.5 moles de hidrógeno, que es el dato de partida, y hago la relación entre moles de hidrógeno y moles de nitrógeno. ¿Cuál es la relación? Que por cada 3 moles de hidrógeno se requiere 1 mol de nitrógeno. Y eso es lo que voy a colocar ahí. Por cada 3 moles de hidrógeno se requiere 1 mol de nitrógeno. Acá se cancelaría moles de hidrógeno con moles de hidrógeno y me quedaría en términos de moles de nitrógeno, que es lo que me están pidiendo. Entonces, 3.5 por 1, pues 3.5 y después 3.5 lo divido ¿en cuánto? Pues en 3. Entonces, haciendo ese cálculo, me daría 1.166. En todos los cálculos vamos a tener 4 cifras significativas.
3.166 moles de nitrógeno y ahí ya quedó resuelto el ejercicio. Y es lo mismo como se pudieron dar de cuenta. Entonces, 3.5 moles de hidrógeno, parto del dato que me dan y relaciono los moles de hidrógeno con los moles de nitrógeno. ¿Y quién me da esa relación? Pues la ecuación química balanceada. De ahí viene la importancia de ajustar o balancear siempre las ecuaciones. Supongamos que no estuviera balanceado, pues el cálculo ya me va a ser totalmente erróneo. Y eso es lo que no quiero. Entonces, se parte de la ecuación balanceada, acá 3.5 moles de hidrógeno, si por cada 3 moles de hidrógeno se necesitan 1 mol de nitrógeno. Hago la relación, después hago la operación y me da este resultado, que es el que me están pidiendo. Listo. Vamos a ver otra variación de ejercicios. Dice, si en un reactor de síntesis de amoníaco se produjeron 10 moles del fertilizante, ¿cuántos moles se emplearon de cada reactivo? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me dan? Dice, se produjeron 10 moles del fertilizante, es decir, del NH3. Es este de acá, 10 moles de NH3. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuántos moles se emplearon de cada reactivo? ¿Y cuántos reactivos hay? Pues 2. Entonces tengo que determinar los moles de nitrógeno y los moles de hidrógeno. Entonces, yo no lo puedo hacer en un mismo procedimiento. Primero, a partir de estos 10 moles de amoníaco, determino cuántos se necesitaron de nitrógeno y a partir de los 10 de amoníaco, cuántos se necesitaron de hidrógeno. Entonces voy a partir de ahí. Entonces, primero hallemos los moles de nitrógeno. Los moles de nitrógeno, ¿a qué van a ser iguales? Los 10 moles de amoníaco, hago la relación entre moles de amoníaco y moles de nitrógeno. ¿Y cuál es la relación? Que para preparar 2 moles de amoníaco se tuvieron que haber requerido 1 mol de nitrógeno. Para preparar 2 moles de amoníaco se requieren 1 mol de nitrógeno. Y hago la operación. Entonces acá se cancelaría moles de amoníaco con moles de amoníaco y me queda en moles de nitrógeno. 10 por 1, 10 dividido en 2, pues 5. 5 moles de nitrógeno se tuvieron que haber requerido. Listo. Ahora, ¿cuántos moles de hidrógeno se necesitaron? Entonces parto nuevamente de los 10 moles de amoníaco, hago la relación entre moles de amoníaco, NH3, y ahora con moles de hidrógeno. ¿Cuál es la relación? Que para producir 2 se tuvieron que haber requerido 3 moles de hidrógeno. Para producir 2 se requieren 3 moles de hidrógeno. Y ese sería el factor molar. Entonces, 10 por 3, 30. 30 dividido en 2, pues me daría 15. 15 moles de hidrógeno. Y acá las unidades, esta se va con esta y ya. Entonces, para preparar 10 moles de amoníaco, se tuvieron que haber requerido 5 moles de nitrógeno y 15 moles de hidrógeno. Y ya. Entonces, si me entendieron, van a realizar el siguiente ejercicio. Si reaccionan por completo 4.66 moles de nitrógeno con hidrógeno en exceso, ¿cuántos moles de amoníaco se podrán producir? Entonces, ahí en una hojita en su cuaderno, utilizando la calculadora, quiero que determinen las moles de amoníaco que se van a producir a partir de esa cantidad de moles de nitrógeno. ¿Listo? Entonces, ese sería el primer ejercicio que ustedes van a hacer de manera individual. Ahí. ¿Listo? Entonces, unos 5 minutos de aquí a que se acabe la clase para que realicen ese ejercicio. Si ya tienen el resultado, lo pueden escribir ahí en el chat.
Entonces por acá Randy ya tiene ya tiene un valor. Entonces ya vamos a comprobar si es ese. Profe, ya no tengo chat, pero me dio 9,32. 9.32, listo. Anotémoslo por acá. Entonces por acá vienen otros. Fernanda Rupero 932, Paula 932, Brigitte 932 moles de amoníaco. Rueda igual. Entonces vamos a ver rápidamente cómo era. Entonces, acá lo que me están dando son los moles de nitrógeno. Entonces 4.66 mol de nitrógeno. Y me están pidiendo cuántos de amoníaco se van a poder producir. Entonces, X moles de amoníaco. Los moles de amoníaco van a corresponder, el primero, acá. Espere que me olvidé del valor inicial. Entonces, acá es 4.66 moles de nitrógeno. Hago la relación entre moles de nitrógeno y moles de NH3. Y yo sé que por cada mol de este se van a producir 2 de este. Entonces, por cada mol de este se producen 2 de este. Y el ejercicio va a consistir en 4.66 multiplicado por 2, que eso me da 9.32 moles de amoníaco. Cancelo este de acá con este de acá y este es el resultado. ¿Listo? Entonces ahí lo tuvieron bien la mayoría. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se pueden equivocar? En dónde poner este 2. Entonces, si lo colocaban abajo, pues obviamente les iba a dar un resultado totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, ¿claro este ejercicio? ¿Preguntas, dudas? Bueno, a Rengifo le dio 9.33. De pronto porque omitió una cifra decimal. En vez de meter 4.66, metió 4.6. Al dividir 4.6, perdón, al multiplicar 4.6 por 2. Bueno, pero ahí le seguía dando, ahí él le daría 9.2. ¿Listo? Pero entonces asegurémonos de incluir todas las cifras significativas para tener siempre el mismo resultado. ¿Listo? Ahí les dio de manera correcta a todos ustedes. Listo, niños. Entonces vamos a dejar hasta acá y la próxima clase hacemos muchos más ejercicios para que quede totalmente comprendido esto. Pero ya saben cuál es la idea. Muy bien. Pero les paso la asistencia y nos veríamos la próxima clase. Profe, yo no tengo chat. ¿Me salgo y vuelvo a entrar? Listo. No, yo lo tengo acá ya en cuenta. Bueno, gracias, profe. Bueno. Chao, niños. Buen día. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, bro. Chao, Regifo. Chao, Caro.